Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La basura que generan más de 5.2 millones de moradores del área metropolitana de Guadalajara es un problema jamás resuelto. Se han ensayado proyectos en el camino correcto para reducir los residuos, separarlos, clasificarlos y encauzarlos en procesos de mercados emergentes, pero todos han sido truncados. A partir de 2008, con la norma ambiental estatal 007, se pretendió establecer como obligatoria la separación de los residuos en los domicilios, con el objetivo inicial de reducir a la mitad, en una primera etapa, el volumen de residuos que llegaría a los vertederos metropolitanos, que aunque se llaman rellenos sanitarios, no han cumplido las normas oficiales para siquiera ser calificados de forma apropiada bajo esa definición. Pese al entusiasmo inicial, el modelo fracasó pronto, porque se pretendió implementar sin la existencia de un mercado que se encargara de valorar y encauzar miles de toneladas diarias de subproductos diversos, algunos de los cuales tienen fácil acceso a redes de comercialización, pero muchos de los cuales demandarían políticas públicas y subsidios para ser siquiera procesados y recibidos. Caso, por ejemplo, de los residuos orgánicos, que constituyen alrededor de la mitad del volumen generado. A esto se agrega la escasa voluntad política para dar seguimiento al proceso, derivada de las alternancias partidistas en los municipios metropolitanos a partir del año 2009. En 2017, un estudio de una consultora financiado por la Embajada del Reino Unido para el Instituto Metropolitano de Planeación señalaba que 8 de 9 ayuntamientos, la excepción es Zapopan, habían entregado en concesión a empresas privadas el servicio integral de recolección y disposición final, con un costo de 2.3 millones de pesos al día. Los contratos firmados por los municipios premian el volumen recolectado, es decir, se paga por el que llega efectivamente al relleno sanitario, lo cual genera desinterés en que se modifiquen los sistemas tradicionales. El documento denominado Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos en el área metropolitana de Guadalajara, elaborado por la consultora Arup, detallaba que en 2015 la ciudad gastó alrededor de 822 millones de pesos en la gestión de los residuos, equivalente a un promedio de 169 pesos por persona. Considerando un escenario pesimista tendencial, se estima que en 2025 el área metropolitana de Guadalajara gastará 909 millones de pesos en la gestión de los residuos. El creciente costo del servicio, altamente correlacionado con el incremento poblacional, ha generado presiones financieras a los municipios, lo que los ha motivado a innovar y buscar alternativas para reducir los costos. Así, el análisis destaca que los dos principales factores son costos de transporte. Varios municipios se encuentran a más de 30 kilómetros de los sitios de disposición final, lo que supone costos de transporte y traslado onerosos. Dicho costo se exacerba ante el deterioro de la vida útil de los camiones recolectores. Costos por disposición. En los rellenos privados del área metropolitana de Guadalajara son en promedio de 250 pesos por tonelada, mientras que en el relleno público de Picachos, administrado por Zapopan, es de 88 pesos por tonelada, en comparación con otros países de Europa y Norteamérica. Ajustando por paridad de poder adquisitivo, donde la legislación favorece otros métodos de disposición, el costo por disposición en el área metropolitana de Guadalajara es muy bajo y no refleja el verdadero costo social ni ambiental de los rellenos sanitarios. En 2021, un acuerdo de renovación del Ayuntamiento de Guadalajara con la empresa Capsa Eagle, que opera el servicio de forma ininterrumpida desde 1994, se suspendió por el desacuerdo de los habitantes de Tala en recibir un centro de economía circular, que era en realidad el nuevo sitio de disposición final para sustituir a Laureles de Tonalá, cuyo cierre se da en estos días por haber agotado su vida útil, lo que ha generado una súbita crisis que es al tiempo la oportunidad. Los vecinos de la ciudad no están dispuestos a repetir experiencias ambientales y sociales fallidas como Coyula y Laureles. La política metropolitana se va por la creación de una agencia metropolitana de residuos, pero hay 1.500 toneladas diarias del municipio central cuyo destino no está garantizado al comenzar el mes de octubre de este año. Sofía Chávez, directora de la Casa SEM, es una experimentada ambientalista que ha participado en soluciones al tema de los residuos. Ella tiene claras las cosas que se vienen para la ciudad. Por ejemplo, que los rellenos sanitarios no se acabarán pronto, pero que es posible reducir su tremendo impacto negativo. Los rellenos sanitarios en México, por lo menos a mediano plazo, son un mal necesario.
Sin embargo, lo que no es un mal necesario es una mala gestión de estos rellenos sanitarios, ¿no? O sea, es claro que no vamos a poder resolver, aunque tengamos todo el dinero del mundo, el problema de los residuos en el sentido de acabar de tener rellenos sanitarios en México. Pero sí podemos hacer una mucho mejor gestión de ellos, y eso implica desde el tema constructivo, del tema de mantenimiento, del tema de asegurarse que no lixivie o que no lixivie fuera el relleno, cuidar temas pues, sociales, cuidar temas ambientales, cuidar temas de salud. Eso sí se puede hacer. Sin embargo, pues eso implica hacer una serie de cosas para que al relleno sanitario solo llegue lo que no puede de ninguna otra manera ser aprovechado, ¿no? Y no digo reciclado, digo aprovechado, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que no se pueden reciclar, pero que se pueden aprovechar de otra manera. Incluso también va a ser muy necesario empezar a pensar en sacar los residuos peligrosos de los rellenos sanitarios. Hay básicamente tres ramas de residuos que tendrían que no estar llegando en relleno sanitario. Esos son los residuos inorgánicos reciclables, los residuos orgánicos que tienen capacidad de compostearse y los residuos peligrosos. Si nosotros podemos sacar esos tres tipos de residuos de los basureros, vamos a poder prolongar su vida por mucho más tiempo y además disminuir o mitigar de manera muy importante las afectaciones ambientales. ¿Cuánto, hablando del volumen, cuánto implica esto de reducción de volumen, para un poquito pensar que el volumen es el que termina siendo el problema al saturarse los rellenos? Pues mira, en el tema de orgánicos estamos hablando de la mitad. La mitad de los residuos son residuos orgánicos, ¿no? Y ahí el problema, aunque per se no son tóxicos los residuos orgánicos, sí generan líquidos. Entonces los líquidos, al mezclarse con otros productos que llegan al relleno, entonces son los que generan el problema, ¿no? Del tema de reciclables no conozco el porcentaje específico, pero pues yo diría que un 20-25% que se pueden sacar. Y los peligrosos, aunque son un porcentaje muy mínimo, pues son los que generan muchos problemas, ¿no? Y esos como jamás se han tenido en la mira, ¿no? Porque hay muchos peligrosos, incluso domésticos, que no tendrían que estar llegando a los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, empezando por ahí, los rellenos sanitarios sí son males necesarios y hay que ubicarlos en un lugar, pero eso no quiere decir que tengamos que sufrir afectaciones por esos rellenos sanitarios si son bien manejados y si prolongamos su tiempo de vida, solo disponiendo lo que no hay otra manera. Es la persistencia de un modelo que hace décadas dio de sí, advierte el investigador del CIESAS Occidente, Gerardo Bernache. Ha crecido el problema de los residuos, de la basura en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahorita estamos generando más de 5,000 toneladas diarias en el área metropolitana de Guadalajara y no hemos tenido un programa suficientemente fuerte y con apoyo político de nuestros funcionarios principales, lo suficientemente robusto y que tenga continuidad. Si bien con la bióloga Magda, cuando ella estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente en el municipio, en el Ayuntamiento de Guadalajara, hubo avances muy importantes, pues cuando llegó la siguiente administración con Ramiro Hernández, pues todo se fue al suelo, ¿verdad? Por un contuberbio bastante claro con la empresa CAPSA por parte de los funcionarios. Entonces, la basura, aparte de ser un problema, es un negocio. Hay una economía de los residuos, hay una economía de la basura, ya sea por contratos de concesión, ya sea por la separación y el reciclaje o la economía circular. Entonces, el que sea negocio no es un problema. El que el negocio se aboque solamente a un modelo arcaico, un modelo ya pasado de moda, y que está totalmente superado, que es recoger basura y enterrar basura, eso es lo deplorable. Hay modelos nuevos y la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como la ley estatal, pues ya hablan desde hace años, o más de una década, de la gestión integral de los residuos, de la separación, de la valorización, y sin embargo,
no hemos dado pasos importantes en ese sentido. Tenemos la norma ambiental estatal 007 del 2008, que entró en vigor en el 2008, que obligaba a una separación primaria de los residuos para ser entregados, recogerlos separados y llevarlos separados para su posterior valorización en centros de acopio o en los sitios de disposición final. Sin embargo, hubo muchos intereses para sabotear esa ley, esa normatividad, y Causa fue un agente principal. Varios de los ayuntamientos también se sumaron a sabotear esa ley y la sabotearon, sigue vigente, pero nadie la cumple. Entonces, esa fue cuando Marta Ruth del Toro estaba como secretaria de Medio Ambiente, y yo creo que fue una buena intención. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, como te decía, con la bióloga Magda y con otras agentes que han propuesto, actualmente se propone el programa Reduce, que tiene aspectos muy interesantes. Sin embargo, lo que no nos queda claro es ya en 3 años de este gobierno, por qué no se le ha metido recursos y voluntad política a ese programa que está ahí. Sin embargo, se siguen haciendo negocios de una u otra manera en el esquema tradicional, recoger y tirar basura. La directora general de Protección y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sofía Hernández Morales, considera que la crisis desatada por el rechazo de los habitantes de Tala obligará a caminar un trayecto distinto. Es un gran reto en materia de generación de residuos sólidos urbanos en nuestro estado, que ya somos, así números redondos, 8 millones de habitantes, tenemos una generación de 8,000 toneladas diarias en el estado, de las cuales 5,000 están en el área metropolitana, así que el gran reto está concentrado, y ahí los municipios son quienes tienen esta encomienda constitucional de los servicios para la recolección y manejo de los residuos sólidos urbanos, así que pues ellos como metrópoli, en lo independiente, ¿no?, en la autonomía que cada municipio tiene, pues están trabajando, ¿no?, en soluciones desde lo municipal para poder tener asegurados los servicios, en este caso la recolección y transferencia, ya muchos la tienen resuelta, y el tema ahorita es la disposición, ¿no? Se viene el cierre de Laureles y ahí qué pasa. Entonces los municipios ya saben las fechas, saben las condiciones, tienen muy clara la generación, son retos también de diferentes tamaños, ¿no? Guadalajara y Zapopan son los municipios que en volumen generan mucho más, alrededor de 1,500 toneladas diarias cada uno, y hay municipios con retos pues mucho más pequeños, ¿no?, de 100, 200, 300 toneladas, así que ellos ya están viendo soluciones, acercándose con las posibilidades. En este momento el panorama es Laureles se cierra, el proyecto de Tala, como bien mencionabas, se suspende, hay algunos rellenos sanitarios en la metrópoli que tienen autorizaciones vigentes, dígase Picachos, y en el sector privado está Enerwaste en Zapotlanejo, está Pasa en Ixtlahuacán de los Membrillos, y bueno, está Hazards en Zapopan. Entonces, pues hay posibilidades para que los municipios se acerquen, vean soluciones, y sobre todo, lo más importante para ellos, y creo que lo tienen muy claro, es se tiene que hacer un manejo distinto, se tiene que enfocar hacia la reducción, porque cada kilogramo, tonelada que se dispone tiene un costo, y de manera que si reducen, valorizan, pueden tener incluso ingresos. Entonces están haciendo rutas urgentes de eso que se dispone en Laureles hacia dónde se debe disponer, y rutas paralelas, ¿no?, ya sin responder tanto al sentido de urgencia de la disposición, para esta separación, valorización, comercialización de los residuos, y que entonces puedan tener este doble beneficio, bajarle a los costos de la disposición, tener ingresos, pero también el beneficio ambiental de estos residuos que no son dispuestos, ¿no?, al enterramiento, sino que entran en una cadena productiva, y que por tanto la materia prima que se necesitaba para generar ciertos productos pues también baja, ¿no?, esta necesidad de seguir explotando recursos naturales. Si queremos un poquito visualizar el gran poder de la empresa Capsa Eagle en Guadalajara desde el año 1994, este es un sitio importante. De hecho, hace apenas un minuto hubo la orden de parte de los administradores para cerrarnos, para que no se pudiera ver la cantidad de vehículos que entran y salen. Esta es la estación de transferencia de 18 de marzo que maneja Capsa Eagle. Bueno, aquí viene llegando una góndola, aquí llega parte del material que se reúne en la parte sur de la ciudad, y se supone que aquí se hace una selección y se mueve para moverse lo que ya no es reciclable hacia la planta de los Laureles, que está por cerrar, y lo demás se supone que para valorizarse y manejarse en otros ámbitos dentro de la economía
formal que se supone que estaría empujando Capsa Eagle. La realidad es que este es un foco de contaminación muy grave para la zona sur de la ciudad, pero además estos predios que son públicos han sido cedidos por el gobierno municipal de Guadalajara a la empresa. En algún momento del futuro, cuando ese sistema quede totalmente desalojado, se van a construir aquí departamentos, porque esta poderosa empresa también se dedica al negocio inmobiliario. La realidad, pues, es que es una empresa que ha hecho fortuna en Guadalajara porque maneja la basura en volúmenes, no tiene un interés directo en que se den procesos de separación, pese a que tenemos desde hace 14 años una norma ambiental para separar la basura, porque esto implicaría reducir volúmenes en más del 50%, lo cual evidentemente a la empresa no le conviene. Nadie se lo esperaba, pero la negativa de los habitantes de Tala para que se abra en su territorio un relleno sanitario, incluso bajo el nombre pretencioso de Centro de Economía Circular, genera una crisis a los gobiernos municipales entrantes. El regidor saliente de Guadalajara, Miguel Zárate, explica los contextos y la negociación que se dio con Capsa Eagle, que se ha caído como consecuencia de ello. Es un problema muy grave el que se tiene en la ciudad. Recordemos que tenemos como fecha límite el 30 de septiembre para poder empezar la clausura del vertedero de los Laureles. Bajo esas premisas nosotros empezamos a trabajar al inicio de llegar la administración, y a una iniciativa de Víctor Páez de Morena empezamos a generar, a revisar el contrato que tenía Capsa con el ayuntamiento, y también a conocer en qué condiciones estaba el servicio que se estaba dando a la ciudadanía, y también las condiciones del parque vehicular que se tenía y en qué condiciones estaba el tiradero de los Laureles. Fuimos, conocimos, hicimos una serie de señalamientos, de oportunidades de poder trabajar para mejorar el servicio, y después nos llegó la pandemia. La pandemia donde evidentemente yo creo que uno de los servicios que más decayó en el ayuntamiento fue el de la recolección de la basura, y la justificación que tenía la empresa era que mucho de su personal tenía comorbilidades y que tuvo que espaciar todos los recorridos y todo eso en la ciudad, pero que poco a poco lo fue corrigiendo, aunque creo que no se ha corregido al 100%, porque todavía antes de la pandemia la recolección de basura era uno de los servicios mejor calificados dentro del municipio. Hoy, en algunos lugares, en algunas colonias, vuelve a retomar su recolección diaria, y en otras sigue con una periodicidad de cada tercer día, y ha ido mejorando la calidad del servicio, por lo menos en la opinión de las personas. Después de eso, tu servidor, a propuesta, después de haber revisado y de haber entendido que todo el proceso de la recolección de la basura era distinto el tratamiento en la ciudad al interior del estado, presentamos una iniciativa también en conjunto con Víctor Páez para poder generar una agencia metropolitana de residuos. Se analizó, se aprobó en el seno del Cabildo y se mandó, una vez ya aprobada, a dos partes, al IMEPLAN y al Congreso, porque a final de cuentas... Porque es evidente que tenían que incorporar los otros municipios, Así ¿no? es algo que se tiene que legislar, que ponerse en la ley, y al IMEPLAN para que pudieran analizar todo ese tema. Eso es como antecedente de mi opinión en cuanto a la basura. Después viene la empresa Capsa al ayuntamiento y hace una propuesta de generar un nuevo contrato con un periodo mucho más amplio, donde hubiera distintas condiciones que se analizaron. ¿Era bueno el acuerdo con Capsa? Miguel Zárate considera que sí, pues había diversas cláusulas que mejoraban la concesión vigente. Primero, que la empresa se hiciera cargo del cierre del vertedero de los Laureles, y estaba ya estipulado que empezaba el cierre o la clausura 30 de septiembre, y en 3 meses después ya no se iba a estar tirando basura ahí. Segundo, una serie de condicionantes que ponían como un destino final que iba a estar en otro municipio, propuesto por la misma empresa. En ese momento se
sonaba el tema de Tala sin que nosotros tuviéramos los elementos para poder decir si cumplía o no cumplía, porque a final de cuentas eso no nos tocaba a nosotros. Vimos el tema de las tarifas, vimos el tema, generamos distintas conveniencias para el ayuntamiento. Por ejemplo, iban a generar un parque nuevo de vehículos para la recolección de basura y también un parque especial para que se hiciera la recolección en los tianguis y en los mercados de manera especial, porque generaba conflicto con los vecinos cuando se iba a un tianguis y no llegaban a tiempo porque andaban en ruta y todo ese tipo de cosas. También se hicieron consideraciones a la tarifa, pero estaba condicionado a ciertos requisitos en 3 etapas y se iban a ir actualizando poco a poco. El principal incremento era cuando se trasladara al nuevo vertedero o al nuevo centro de economía circular que le llamó el gobernador, por la distancia que existía entre la ciudad, entre el municipio de Guadalajara y a donde se iba a tirar. Pero en la segunda etapa empezábamos a tener ingresos con la separación de la basura. El primer ingreso que se iba a tener era el del cristal, y eso implementaba y bajaba la tarifa que ya tenía aprobada la empresa y que iba a hacer el ayuntamiento. A la hora que hace el anuncio el gobernador de una agencia metropolitana de residuos y que se venía para abajo lo de Tala, en mi particular modo de ver, debería de seguir funcionando todo y se tendría que preocupar la empresa en proponer un nuevo lugar que cumpliera las condiciones necesarias para poder hacer ese círculo, ese centro de economía circular, porque nosotros firmamos en lo que aprobamos una cláusula que, de no cumplirse cada una de las etapas que estaban planeadas, esto pues no daría cumplimiento, que fue lo que salió a decir el alcalde Eduardo Martínez Lomelí, de que nos ateníamos a la cláusula, no se firmaba nada y estaríamos en espera de que se pusieran las condiciones en la mesa de transición para que la nueva autoridad municipal resolviera. ¿Qué tiene la autoridad municipal a partir de octubre de problemas? Bueno, primero, de que Laureles ya no puede recibir basura. Segundo, de que la cuota se tiene que, la van a pelear por parte de la empresa, porque la cuota estaba establecida porque Laureles es propiedad municipal. Nosotros poníamos como municipio ese vertedero y comparada la cuota que se paga municipal en Guadalajara con otros municipios, es más considerable, más económica la del municipio. Entonces no sé qué condiciones vayan a hacer a partir de octubre. Ellos son los dueños de los terrenos de acá de Tala. Bueno, los que adquirieron. Yo tengo entendido que la empresa era dueña de por lo menos no me acuerdo si 40 hectáreas. No quiero decir una cifra porque no lo tengo Entiendo claro. Que estaba en proceso de adquirir más, pero hay muchas telarañas en eso, porque no tengo los documentos yo para poder dar una opinión en el sentido. Y la propuesta del centro circular recogía muchos de los preceptos que nosotros poníamos en la propuesta de la Agencia Metropolitana de Residuos. Yo creo que, en mi opinión, la línea que se debe de seguir es poder generar una solución a nivel metropolitano. Ciertamente se abren posibilidades que no se tienen cuando CAPSA tiene la última palabra, señala el investigador del CIESAS, Gerardo Bernache. Yo desde hace tiempo en un texto comenté que quien establece las políticas públicas y quien define el rumbo de la gestión de los residuos en la zona metropolitana es precisamente CAPSA. ¿Qué tiene CAPSA? Pues muchas veces tiene más capacidad técnica que alguien que acaban de poner y que no tiene la menor idea de qué se debe hacer, ¿no? Para controlarlos. ¿Qué tiene CAPSA? Pues tiene equipos de abogados muy fuertes que te pueden parar, se pueden amparar, pueden ir al tribunal administrativo y negociar o tumbar algunas cuestiones que están incluso en contratos, ¿no? Y bueno, y tiene una gran chequera. Digo, porque a mí me llama la atención, recordaremos que cuando era presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro,
se le donó un predio muy valioso, el predio donde está todavía la planta de transferencia de basura acá en 18 de marzo, contiguo al parque del DEAN, y se le donó para hacer vivienda. O sea, es una empresa que además está diversificada, pero uno no se explica por qué este trato tan preferente. Tiene una gran chequera. Ese es el trato preferente, ¿no? O sea, impone sus condiciones en los contratos. Desde el primer contrato impuso sus condiciones. Con Guadalajara en diciembre del 94, el contrato establecía que mínimo se le deberían pagar 40,000 toneladas mensuales como parte del contrato. Y Guadalajara no las producía. Producía como 32, 34,000 toneladas mensuales. Entonces, desde ahí, o sea, hay contratos que ya tienen cláusulas a favor de la empresa y que se firman. Ese contrato se firmó en el último mes de una administración, ¿verdad? Se firma en el último mes de Alberto Mora López. Sí, se firma ahí y pues la bronca ya los demás, y quien se lleva su botín pues es el que acaba de salir, ¿no? Y les deja la bronca a los demás. Alfaro quiso oponerse contra CAPSA cuando fue alcalde de Guadalajara, y desde Tlajomulco empezaron algunos roces, pero a final de cuentas Alfaro se suma a la lista de políticos que terminan dándole la razón y trabajando con y para CAPSA. El negocio de CAPSA es priorizar el volumen, lo que dificulta que concesionarle la basura sea una respuesta real, sostiene Bernache, pero además es una empresa que suele no cumplir los compromisos pactados. Sí, el negocio de empresas concesionarias como CAPSA es más basura, más ganancia. Y esa es la lógica en que se manejan, por eso es un modelo ya arcaico, un modelo ya rebasado. Esto a pesar de los problemas que causa. Y otra parte del modelo de muchas empresas concesionarias, que incluye a CAPSA, es minimizar al máximo los gastos en control de la contaminación, en el control de los lixiviados, en el control del biogás, incluso en la estabilidad misma de la estructura de los sitios de disposición final, como es en Los Laureles, que tiene una estructura de taludes riesgosa, que no tiene el soporte de capas intermedias bien compactadas y de arcillas o de material petro que esté ayudando a darle estabilidad a ese lugar. Ya tuvo algún colapso en el pasado, y cuando lleguen lluvias más fuertes que se enfoquen, o que llegue una tromba que pegue en ese lugar, vamos a tener problemas con arrastres de basura e inundaciones de otro tipo, y un impacto sobre el río Santiago también, que es muy claro. Y bueno, también cuando de repente se presentan los incendios que surgen aparentemente de la nada, y todo el impacto que hay para las comunidades ahí aledañas del Salto y Juanacatlán. Eso lo hacen porque pues pueden hacerlo, ¿verdad? O sea, nadie a final de cuentas los puede parar. Por una parte, pues ellos se amparan en muchos casos en esta disposición que los servicios públicos no se pueden parar. No puedes negar y no puedes parar un servicio público, y la recolección de residuos es un servicio público. Entonces, varias de las concesionarias o de los sitios de disposición final aquí en la zona metropolitana de Guadalajara han sido clausurados por su mala operación de los sitios, por su contaminación y por una serie de cuestiones, y sin embargo nunca han estado cerrados, a pesar de estar clausurados. Lo que tienen es una manta por ahí que dice que está clausurado, pero la puerta está abierta y el negocio está operando. Hay multas que les ha hecho Proepa a muchas de estas concesionarias, y a CAPSA, ¿las han pagado? No las han pagado, se las brincan. Entonces, a final de cuentas, no hay una responsabilidad de fondo, y sí hay una impunidad en materia de control ambiental, como hay una impunidad en muchas otras áreas de seguridad, etcétera. Entonces, de ahí que si hay una impunidad y no me va a pasar nada, me los puedo torear en el tribunal administrativo, les puedo meter un amparo, simplemente no les hago caso y no me pasa nada, pues entonces pues sigo haciendo lo que hago, ¿no? La reducción del control de la contaminación es ganancia para estas empresas, y lo hacen de una manera descarada y continua, explícitamente, hacen planes para no contar con toda la estructura de control de la contaminación. Por ejemplo, ahora se va a cerrar el sitio de disposición final de Los Laureles. ¿Tiene la cobertura adecuada? No, no la tiene.
O sea, la cobertura debe tener cierto grosor, de cierto material, de cierta compactación, y obviamente ahí no están regateando un montón de cosas. Y mientras no haya una buena cobertura, va a seguir ingresando agua de lluvia al vertedero y va a seguir produciendo lixiviados por décadas, ¿verdad? Y ese problema pues va a ser de nosotros. Aprendamos del pasado. Con el sitio que se conoce como Matatlán, que en realidad es la delegación Coyula de Tonalá, sí. A mí me tocó participar cuando Alfonso Petersen era presidente municipal. Me convocaron a una comisión para establecer criterios para el cierre, abandono del sitio de Matatlán. Y estuvimos trabajando con personal de otras instituciones de educación superior y científicos de otras áreas, y avanzamos unas 2 semanas en acordar esos criterios, y estábamos a punto de dar nuestras recomendaciones cuando desmantelaron la comisión y nos dijeron: CAPSA ya entregó el comodato del sitio de disposición final como estaba, sin ninguna acción de recuperación, de control de la contaminación, de mitigación, de cierre actual. Y sin embargo, CAPSA sigue teniendo el control territorial de ese sitio, CAPSA sigue ejerciendo un control territorial. A mí me tocó ir al principio, cuando entró Alfaro a Guadalajara, pues las cosas estaban confrontados, y había Alfaro, pues era muy claro y muy determinante en que iba a poner a CAPSA en su lugar o le iba a quitar la concesión. Entonces me tocó ir con varios de los funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara a Matatlán y no nos querían dejar entrar. CAPSA no nos quería dejar entrar. ¿Por qué? Porque pues, no teníamos permiso para entrar. El lugar ya no era de CAPSA. El comodato ya no estaba en manos de CAPSA. Sin embargo, el control territorial sigue estando en manos de CAPSA. La activista ambiental Sofía Chávez advierte que es necesario hacer a un lado los mitos sobre la basura. Por ejemplo, que deba ser negocio y no un servicio público. La gestión pública de los residuos en ningún caso debería de ser un negocio. Lo que tenemos que resolver es una problemática ambiental, ¿sí? Y como tal, tenemos que tomar medidas de política pública para lograr hacerlo. Y en el caso de la composta o de los orgánicos, me refiero a que hacer composta probablemente no es económicamente un negocio, porque no lo es. Pero tenemos que aprender a encontrar fórmulas para sacarlos de los rellenos sanitarios, definitivamente. Ahora, tenemos otro problema con la composta. Una vez que está hecha la composta, tenemos que garantizar un mercado, y eso ya lo he dicho desde hace años. Tenemos que tener políticas públicas en que se conduzca a que tengamos una demanda garantizada de composta. ¿Qué es lo que pasa? Pues a veces la composta no se hace de buena calidad, entonces nadie la quiere poner en sus cultivos porque les contamina los cultivos, porque no tenemos una norma de cómo hacer composta y nadie que la vigile tampoco. Y por otro lado, tampoco tenemos un mercado garantizado. ¿Por qué? Porque puede ser que sea más barato o es más barato comprar otros fertilizantes que comprar composta. Entonces tenemos que encontrar mecanismos de política pública para garantizar que haya una demanda a través de la obligatoriedad de que un porcentaje de los cultivos consuman composta. ¿Sí? Digo, porque una de las crisis serias ambientales de este país es la pérdida de tierra fértil. Por supuesto, la erosión. Exactamente. La erosión. Entonces, tendríamos un campo de oportunidad impresionante. Incluso se justificaría que el gobierno mismo diera subsidio para fomentar este mercado, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, es clave. Tenemos que obligar a que haya un mercado de consumo, porque ¿de qué sirve que yo haga toneladas y toneladas de composta y luego no tenga que hacer con ellas, ¿no? Una parte sí se puede usar en las áreas públicas de las ciudades, ¿no? Pero los campesinos ni siquiera la van a querer regalada si es de mala calidad. Entonces se tiene que resolver pronto el tema de la calidad. Exactamente, se tienen que resolver muchos temas en el camino, ¿no? Y ahí es a donde voy, o sea, es mucho más sencillo decir, mandemos todo al relleno, y además para que no tengamos broncas con los pepenadores y con los sindicatos, vamos concesionando y háganse bolas, ¿no? Y no solo es más sencillo, es más barato. Económicamente es más barato para los municipios. Pero el pasivo ambiental, pero el ¿quién lo pasivo paga? ambiental es enorme, ¿sí? El pasivo ambiental
en pasivo en salud y el pasivo social. Ven la crisis ocasionada por el fracaso de CAPSA una oportunidad de oro, pero los políticos deberán asumir costos políticos que no han querido tomar antes. Ahora justo que estamos con la rebatinga de ahora dónde vamos a poner el relleno sanitario de la zona metropolitana de Guadalajara, aunque algunos lo ven como un gran problema, para mí es una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque estamos poniéndonos sobre las cuerdas para hacer cosas distintas. ¿Sí? Y aquí valdría la pena pensar si queremos o si los servidores públicos quieren tomar algunos costos políticos que no han querido tomar antes, ¿no? Y básicamente hay dos temas que para mí son muy importantes en esta ecuación. Uno de ellos es el que asumamos la posibilidad de hacer cobro por la gestión de los residuos. Cobro domiciliario, o sea, que haya cuotas para recuperar los residuos de las casas. Y no me refiero a lo que ya se cobra, que es a las empresas, ¿no? Si tú eres una empresa, tienes que contratar un servicio de recolección, pero las casas no. O sea, en las casas se asume que con lo que tú pagas de impuestos, el municipio va a pagar por la recolección y disposición de tus residuos. Pero ¿qué tal si cambiamos la fórmula, mismo que ya ha sido algo que se ha trabajado en periodos anteriores, para que haya un cobro por la basura que generamos en nuestras casas? Y no solo un cobro, sino que ese cobro sea en función de la basura que generamos. Entonces, entre más basura generas, más pagas, ¿no? Y eso cumple dos funciones. Una de ellas es, si los municipios argumentan que no tienen suficientes recursos para hacer una gestión responsable de los residuos, bueno, ahí habría posibilidad de tener más recursos, por un lado. Pero por otro lado, también incentiva a que el generador de los residuos, que finalmente somos todos los que vivimos en esta ciudad, pues encuentren maneras de reducir la basura que mandan en el camión para pagar menos. Eso requiere, por supuesto, muchísimos elementos de verificación y control, ¿no? Pero no está de más pensar en asumirlos, encontrar fórmulas para asumirlos. Entonces, eso es algo que yo creo que se tiene que estar pensando en este nuevo esquema. Hay más pendientes que habían sido postergados. Por ejemplo, que las empresas que manejan o producen empaques desechables comiencen a asumir su responsabilidad, agrega Sofía Chávez. El hecho de aplicar a nivel estatal la responsabilidad compartida de las marcas, de los que producen y ponen en el mercado estos envases, ¿no? Estos productos, ¿no? Y lo he dicho hasta el cansancio. El Estado tiene la atribución de llevar a cabo normatividad para obligar los planes de manejo para residuos de manejo especial. Eso está en la norma 161, que es una norma federal, en la NOM 161, pero nadie en el país ha publicado, ningún estado en el país ha publicado los residuos que tendrían que estar sujetos a planes de manejo a nivel estatal. Si nosotros hiciéramos eso, estaríamos metiendo en la ecuación a las empresas. O sea, las empresas tienen que hacerse responsables de la gestión de sus envases. Exactamente. Entonces, si seguimos enfocados como los caballos que tienen que no tienen una visión plena, pues seguimos pensando en que es más fácil tirar en un relleno, que es lo más barato. Sí, estamos subsidiando muchos negocios. Exactamente. Porque es dinero público, a final de cuentas. Exactamente. Entonces, yo creo que ahora que estamos en las cuerdas, tendríamos que pensar en estas otras opciones para la ciudad. Definitivamente, un tema que implica un gasto muy importante en la gestión de los residuos es el costo de transporte. Entonces, tendríamos que pensar en resolver la gestión de los residuos intramuros, digamos, ¿no? A nivel, pues, no barrio como tal, aunque sería lo ideal, pero a nivel, pues, sección o zona
de la ciudad, ¿no? ¿Qué tal si tenemos 5 o 6 plantas de composta distribuidas en puntos de la ciudad, donde ya hay terrenos municipales que se pueden aprovechar, que ahorita, dicho sea de paso, muchos están abandonados, donde podríamos hacer este trabajo? Mientras no los donen para construir edificios. Mientras no los donen para construir edificios, que ya sabemos algunas historias, se podrían aprovechar en ese sentido, pero se tiene que llevar a cabo una visión holística, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a hacer composta? ¿Dónde la vamos a usar? ¿Qué volumen vamos a sacar? ¿Cómo vamos a pagar la hechura de la composta, ¿no? ¿Cómo la vamos a distribuir? Si la vamos a regalar, la vamos a vender, ¿a quién se la vamos a vender? Entonces, ahora sí me remonto a lo que sucedió cuando se publicó la norma 007, la NAE 007, Norma Ambiental Estatal 007. Que no recuerdo bien el año, pero bueno, ya fue hace un buen rato. Sí, fue cuando empezaba el gobierno de Emilio González Márquez, ya 2 administraciones y media. Bueno, ya hace mucho tiempo, ¿no? Y si recordamos, en esa norma, lo que decía la norma es que se tenía que separar en orgánico, inorgánico y sanitario, ¿no? Y eran bolsas de colores, si recuerdan, ¿no? Sí, claro. Eran verde, naranja y azul, si no me equivoco. Y bueno, se dio por ahí un mercado de ahora vamos a hacer bolsas de colores y basureros de colores y una historia. Yo recuerdo muy bien una reunión en la que Marta Ruth del Toro, entonces secretaria de CEMADES en aquel entonces, se reunió y por alguna razón me invitaron a mí con representantes de los municipios de los estados. Esa reunión fue en la sede del Congreso. Y recuerdo muy bien que, bueno, presentaron en la pantalla lo que iba a hacer y que quedaba terminantemente prohibido mezclar los residuos. Y después de que acabó la presentación, fue una quejadera de todos los municipios porque decían, no tenemos dinero para hacer esa separación, número 1. 2, no tenemos infraestructura para manejar una vez que esos residuos estén separados. La realidad no cambia por decreto y tampoco las soluciones mal planificadas pueden generar resultados de fondo, como el caso de los puntos limpios, a juicio de Sofía Chávez, caros y mal insertados en el proceso. Estos temas de gestión de residuos pues no se dan por decreto, o sea, no puedes sacar una norma y pensar que las cosas se van a hacer diferentes porque hay una norma. Hay todo un trabajo que hacer atrás y dotar de recursos, de infraestructura, de legislación, de lo que sea necesario para que en efecto lo que tú normas pues tenga un sustento. Si no, no va a suceder, ¿no? Y me remonto a otro ejemplo, los puntos limpios. ¿Qué ha pasado con los puntos limpios? Normalmente son puntos de contaminación, porque la gente nomás acumula ahí la basura. Exactamente. Ahora, ¿sabemos realmente si está resolviendo o en qué medida está resolviendo la gestión de residuos metropolitanos? No sabemos. No, pero lo que uno ve es, no hay ni siquiera el proceso. Se supone que están hechos para que se separe ahí la basura, ¿no? Todo es un caos. O sea. Y además, la gente lo que no puede meter adentro porque la gaveta no se abre mucho, lo pone afuera, ¿no? Hemos visto colchones, hemos visto llantas, hemos visto cualquier cantidad de cosas. De hecho, ayer que venía para acá, me tocó ver a alguien que estaba pepenando de lo que estaba afuera, ¿no? Y era un mundo de cosas, un mundo de cosas. No dudo que hay puntos muy específicos donde funcionan, ¿no? Pero ¿a dónde están yendo esos residuos? Nosotros tuvimos la oportunidad, a través de un trabajo que hicimos, de visitar el lugar a donde se están yendo estos residuos. Y lo que les podría decir es que es un centro de transferencia. Aquí en zona industrial, entiendo, ¿no? No sé exactamente dónde está, pero es un centro de transferencia de un recolector donde llega, se tira la basura y llegan pepenadores y pepenan. ¿Cuál es la diferencia de eso a tirar en un relleno sanitario donde de por sí ya tenemos? Nomás. Probablemente. Y además, no hay un pago para el pepenador. El pepenador llega y lo que saca es lo que se gana del día. Entonces, si los pepenadores no quieren ir a trabajar un día o van 3 en vez de 10, pues se sube otra vez en el camión y se va al relleno, ¿no? Ahora, ¿cuánto nos está costando esa gestión? ¿Cuántos puntos limpios hay
diría no solo en Guadalajara, en Zapopan y creo que ahora en Tlajomulco también hay. ¿Cuánto le está costando eso a la ciudad? No le está costando barato, porque los puntos limpios es un tipo de concesión, o sea, los fierros no son de los gobiernos municipales, son de la empresa. Entonces lo que cobra es un servicio anual. Pues cuesta un montón. Digo, yo donde me quedé eran como 700,000 pesos por punto limpio, al año. Pregunta, ¿qué podríamos hacer con 700,000 pesos? Multiplicado por todos los puntos limpios. Y eso, si lo reflejamos en cuánto nos está resolviendo la problemática, pues creo que alguna ecuación ahí está mal. Guadalajara tiene una experiencia social real, numerosos proyectos ciudadanos a nivel barrial que sobreviven sin apoyo. Es necesario recuperar esa experiencia para construir socialmente la separación de los residuos. Se debe discutir si realmente concesionar la basura es una buena idea y, en todo caso, cómo debe de hacerse esto para beneficiar al interés general. Si ya impactamos Laureles, ¿ahora vamos a impactar Tala? Es que, ¿y si el proyecto de Tala no se hubiera cancelado hasta donde vamos ahorita en la historia? Pues no estamos más que replicando lo que sabemos hacer. ¿Sí? Y la salida fácil es sí, un Tala. Y ahí nos la llevamos 20, 30 años más, sin que cambie la gestión de los residuos de la ciudad, cuando realmente lo que tendríamos que estar haciendo es resolviendo el problema de origen. Y sí, definitivamente, probablemente se necesita una concesionaria, bueno, pero trabajemos con una concesionaria que haga las cosas bien. O, de preferencia, que no se concesione. ¿Por qué? Porque cuando tú concesionas un relleno sanitario, pierdes el control. Ahora, otra idea que se ha manejado mucho a nivel federal es vamos quemando los residuos, ¿no? Está fácil, vamos desapareciéndolos, ¿no? Van a acabar en un incinerador donde no va a salir nada más que ceniza. ¡Qué maravilla! Bueno, el tema es que si no tenemos herramientas funcionales de verificación y control para los rellenos sanitarios, cuanti menos las tendremos para incineradoras. Para la directora de Protección y Gestión Ambiental de la CEMADET, no hay posibilidades de mantener la vieja receta. Muchas cosas se pueden hacer, está todo en las manos de los municipios. Hay ya creo que línea en cuanto ellos tienen clara esta línea de hay que reducir, les conviene invertir en eso, pero hay que socializar. El tema social es muy sensible, no solamente para la disposición, sino en esta responsabilidad individual de lo que generamos en casa, cómo hacemos también para que sea menos y ir separando, ir en los que estamos en municipios que hay puntos limpios o en otros pues tipo de plataformas en donde también hay esta posibilidad de valorizar. Creo que también todos los ciudadanos debemos participar. En el corto plazo yo te diría, es que el cierre de Laureles es inminente ya en cosa de unas semanas, entonces no es como que en cosa de unas semanas se pueda mover todo un esquema de separación y valorización tan rápido. Creo que la medida urgente es ver lo que se dispone actualmente en Laureles hacia dónde se puede llevar, pero en cosa de una escala de meses deben tener unas soluciones importantes y eso respondiendo a las finanzas municipales, no nada más a las necesidades ambientales o a los requerimientos ciudadanos, sino a las mismas finanzas municipales, el poder reducir los costos de todos estos servicios que otorgan a la ciudadanía en materia de disposición en este caso. No hay camino a la sostenibilidad si el que contamina o deteriora la naturaleza no lo paga. Los residuos son la expresión de un modelo civilizatorio que no internaliza los costos ambientales de la economía y del estilo de vida y por ende gozan de un subsidio a fondo perdido que casi ha vaciado las cuentas intangibles de la base natural que ofrece el territorio para el desarrollo. Los presidentes municipales del área metropolitana que hoy asumen están obligados a poner a la sociedad frente a la apremiante realidad de que el pago de esas cuentas, postergado por insensatez, miopía y la visión de corto plazo, debe ser hoy liquidado. Guadalajara tiene un problema serio con la basura porque, aunque ha contado con proyectos y con planeación, la realidad es que los intereses de la empresa Capsa Eagle se han impuesto a la ciudad. Esto, ¿cómo se traduce? En que el cobro es por volumen desde el año 1994 y entonces la empresa no le da prioridad a la separación de basura e incluso termina no apoyando los proyectos estatales como el que se dio en el año 2008 con la norma ambiental estatal número 007. ¿Qué habría implicado esta norma ambiental?
para la historia de la basura en la ciudad. Si se hubiera llevado a la práctica de forma plena en el caso de Guadalajara, no tendríamos 1.500 toneladas diarias como tenemos ahora. Probablemente andaríamos en 500 o 600. ¿Esto por qué? Porque la mitad de la basura que se genera diariamente son residuos orgánicos que podrían irse a la composta. Hay otra cantidad importante de basura que es reciclable, que es manejable para mercados, el tema del vidrio, el tema del PET, el tema de los plásticos, y que tiene también cada vez más posibilidades de reutilizarse. Y además tenemos un problema muy serio con la basura en el caso de los residuos peligrosos, que no se están separando y que no están evitándose que vayan a los vertederos, lo cual está ocasionando problemas muy serios en la zona de los sitios de disposición final. Si uno se pregunta por qué la gente de Tala reaccionó en contra de instalar otro Laureles como el que estuvo 30 años en la frontera de Tonalá y El Salto, bastaría con preguntarle a los habitantes de estas zonas. La realidad es que el vertedero de Laureles es un ejemplo de un relleno sanitario que no es relleno sanitario y que va a generar un pasivo ambiental que va a durar muchas décadas. Y finalmente, pues atrás de mí usted puede ver el efecto de un sistema que es ineficiente incluso para recolectar basura. Se estima que aproximadamente 400 toneladas de las 5.200 que se generan diariamente en el área metropolitana de Guadalajara se quedan en las calles. Quiere decir que el sistema de recolección de CAPSA y otras empresas que están dando el servicio, o bien los municipales en el caso de Zapopan, no son eficientes. Y no pueden ser eficientes porque no hay suficiente infraestructura, suficientes empleados, suficientes camiones que puedan recolectar toda la basura que generamos diariamente. Si no evolucionamos hacia un proceso de separación, hacia un proceso de minimización de residuos, no vamos a resolver nunca este problema. La crisis de CAPSA con Tala nos puede dar la gran oportunidad de por fin, después de 14 años de la nueva norma ambiental estatal, que ya no es nueva, de por fin empezar a cambiar. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.